El terreno maldito es tuyo, Abundio. 2 hectáreas de sal y vergüenza. A ver qué haces con tierra donde ni las cucarachas sobreviven. Don Victorino Arroyo Castañeda pronunció esas palabras desde la cabina con aire acondicionado de su camioneta doble cabina, sin molestarse en bajar, como quien tira un hueso desde la ventanilla y ya. Abundio Mixtega Salinas tenía 65 años y 27 de ellos los había pasado en el rancho El Saus, en la costa de Guerrero, donde el sol pega como si tuviera una cuenta pendiente con la tierra, y el viento del Pacífico huele a yodo y a camarón desde que uno abre los ojos en la mañana. 27 años leyendo el clima con una precisión que ningún pronóstico de radio igualaba. Sabía cuándo venía el norte 2 días antes de que llegara. Sabía cuándo el mar iba a estar bravo por el color que ponía el horizonte al atardecer. Sabía cuándo era el momento de calar las redes y cuándo era mejor dejarlas colgadas porque el camarón no iba a estar donde debería estar. Como pago por esos 27 años, don Victorino le señalaba desde la ventanilla un rectángulo de tierra blanca y agrietada a 2 kilómetros del rancho, en el extremo donde la vegetación se rinde y el suelo se convierte en una placa de sal que brilla tan fuerte al mediodía que duele mirarlo. La tierra muerta, como la llamaba la gente del pueblo. El lugar donde ni el viento se quedaba mucho tiempo. Pero lo que don Victorino no sabía, lo que nadie en ese rancho ni en el pueblo de Teocuitatlán podía imaginar, era que ese suelo blanco que todos llamaban maldito, cocinaba todos los días, bajo el sol del Pacífico. Uno de los tesoros más buscados por la alta cocina de México y del mundo. Prepare su corazón, porque lo que le voy a contar esta tarde le demostrará que la justicia divina no llega cuando uno la espera. Llega exactamente cuando más duele al que no quiso pagar lo que debía. A uno antes de continuar. Quiero pedirle algo que para usted es solo un instante, pero para mí significa el mundo. Si aún no está suscrito a este canal, regáleme ese clic ahora. No cuesta nada, pero me da la fuerza para seguir trayéndole estas historias cada semana. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos a la costa de Guerrero, donde el sol no perdona y la tierra guarda lo que el hombre no supo ver. El rancho El Saus se extendía por 800 hectáreas en la franja costera del estado de Guerrero, entre la carretera federal y el litoral del Pacífico, donde las granjas camaroneras del sureste mexicano tienen su mejor territorio. Esteros tranquilos, agua templada todo el año, y una salinidad natural que hace que el camarón engorde rápido y tenga esa firmeza de textura que los compradores de Acapulco y de Ciudad de México pagan con gusto. El rancho tenía 16 estanques de cultivo, 3 bodegas de proceso, una flota de 10 pangas para el trabajo en mar abierto, y una casa principal con antena satelital y piscina que nadie usaba, porque don Victorino pasaba más tiempo en su departamento de Acapulco que en el rancho mismo. Era un negocio que en los años buenos daba mucho y en los años malos daba menos, pero siempre daba, porque don Victorino había aprendido de su padre que el secreto de la camaronicultura no era la tecnología, sino la mano de obra. Y que la mano de obra costaba lo que uno decidía que costaba si uno manejaba bien los papeles. Los papeles eran la especialidad de don Victorino. Tenía un sistema de descuentos por rotura de redes, que aplicaba al final de cada temporada y que absorbía los bonos que había prometido al inicio. Tenía un registro de insumos consumidos, que incluía partidas que los trabajadores nunca habían visto comprar. Tenía, sobre todo, la capacidad de hablar con la voz tranquila y los argumentos ordenados de quien lleva años practicando cómo decir que no hay dinero de una manera que suena como si estuviera haciendo un favor. Don Victorino Arroyo Castañeda tenía 53 años y la constitución de quien vive bien sin esfuerzo físico. Moreno claro,
con el bigote recortado que usan los hombres de la costa cuando quieren parecer más serios de lo que son. Manos cuidadas con las uñas limpias que nunca habían tocado una red húmeda. Usaba camisa de manga corta de tela cara y sombrero de palma fino, que era más accesorio que protección. Manejaba la camioneta doble cabina con el aire acondicionado, puesto aunque estuviera parado. Porque el aire acondicionado era su manera de recordarle al mundo que él no tenía que aguantar lo que aguantaban los demás. Y frente a todo eso, con 27 años de diferencia y ninguna camioneta, estaba Abundio. Abundio Mixtega Salinas era de una familia de pescadores de la costa de Guerrero que había aprendido el mar antes que el alfabeto. Porque en los pueblos donde el sustento viene del agua, uno aprende primero lo que es urgente y después lo que es importante. Tenía el cuerpo de los hombres del mar, delgado y duro, con la piel tan curtida por el sol y la sal que parecía cuero trabajado, y las manos con esa aspereza específica de quien ha pasado décadas jalando redes y maniobrando remos. Caminaba con la inclinación hacia adelante de quien está siempre pendiente del horizonte, buscando en la distancia lo que el ojo ordinario no distingue todavía. Su don era el clima. No el clima como dato meteorológico, sino el clima como lenguaje. El color específico que pone el cielo del Pacífico cuando viene un norte de 3 días. La temperatura del viento que anuncia lluvia, el comportamiento del pelícano y del tiburón nodriza cuando el mar va a cambiar. Había aprendido a leer esas señales de su abuelo, que las había aprendido del suyo, en una cadena de conocimiento que venía de antes de que existieran los pronósticos satelitales, y que en la práctica seguía siendo más confiable que cualquier pronóstico que llegara por radio. En 27 años en el rancho El Sauz, Abundio había avisado con 2 días de anticipación 4 tormentas que habrían destruido estanques si no se hubiera preparado a tiempo. Había salvado 2 temporadas completas de camarón al detectar el inicio de una mancha roja en el estanque 7 antes de que se extendiera. Había mantenido en operación la panga más vieja de la flota, remendándola con lo que había, porque el presupuesto de mantenimiento que don Victorino aprobaba era siempre la mitad de lo que hacía falta. Con Abundio vivía su nieto Ciro, de 15 años, hijo de su hija mayor que trabajaba en Acapulco en la limpieza de un hotel, y que había dejado al muchacho con el abuelo mientras conseguía estabilizarse. Lo cual llevaba 3 años sin acabar de ocurrir. Ciro era un muchacho aplicado que estudiaba en la telesecundaria del pueblo y que los fines de semana leía en el teléfono que le había regalado su maestra artículos de agronomía y de ciencias de la tierra, que no entendía del todo, pero que guardaba porque le parecía que algún día iban a servirle. Seguía a su abuelo a todas partes con la atención de quien sabe que lo que está aprendiendo no está en ningún libro de escuela. La excusa para el despido fue la edad y la reestructuración de personal. Don Victorino lo dijo con las mismas palabras tranquilas de siempre, con la papelería de la liquidación calculada con los descuentos de siempre, desde la ventanilla de la camioneta con el aire acondicionado puesto. Y al final, como gesto que quería que pareciera generoso, señaló con la mano hacia el norte, hacia el rectángulo de tierra blanca que brillaba en la distancia como un espejo roto. La convocatoria no fue convocatoria. Fue la camioneta de don Victorino apareciendo en el estanque 7 donde Abundio estaba revisando los aireadores, a las 11 de la mañana de un jueves de abril, con el vidrio bajado lo suficiente para hablar sin bajarse. Abundio, sube. Abundio se limpió las manos en el pantalón y subió a la cabina trasera. Don Victorino no se volvió para mirarlo. Le habló por el espejo retrovisor, que era su manera habitual de hablar con los trabajadores en la camioneta, como si la conversación fuera con el reflejo, no con la persona. Estoy reduciendo personal. Tu posición ya no la necesito. Don Victorino, llevo 27 años.
27 años reconocidos en la liquidación. Don Victorino sí se volvió en ese momento, con la expresión de quien interrumpe para ahorrarse el resto de la frase. Está calculada, descontando lo del bono de la temporada pasada por la red del estanque 12, el uniforme, y el ajuste del cuarto de este año. La red del estanque 12 se rompió por el norte de octubre. Yo avisé 2 días antes que venía ese norte. Y la red se rompió igual. Don Victorino se volvió hacia el frente. La liquidación está en el sobre. Y para compensar la diferencia del bono, te voy a dar el terreno de la sal. ¿La tierra muerta? 2 hectáreas a tu nombre. Con escritura. Es lo que hay. Ciro estaba esperando afuera del rancho cuando Abundio salió. Porque Abundio le había dicho esa mañana, antes de ir al estanque, que esperara en la sombra del mezquite del portón, sin explicarle por qué. El muchacho lo conocía suficiente para saber que cuando el abuelo decía algo así sin explicar, era porque ya sabía que iba a necesitar que alguien lo esperara. Abundio salió con el sobre en el bolsillo del pecho y la escritura del terreno doblada en 4 en la mano. Se paró junto a Ciro. Miró hacia el norte, hacia el rectángulo de tierra blanca que en la distancia brillaba con esa intensidad de espejo que tenía al mediodía, cuando el sol de la costa de Guerrero caía perpendicular, y la sal la devolvía sin absorberla. Desde adentro del rancho llegó la voz de uno de los peones temporales, que le decía algo a otro con esa risa baja que tienen las burlas que no quieren ser escuchadas por quien va dirigidas, pero tampoco están seguras de no querer serlo. Que le vaya bien al sembrador de sal, compadre, a ver si le salen flores de la nada. Abundio puso la mano en el hombro de Ciro. Caminaron hacia el norte. ¿A dónde vamos, abuelo? A ver qué tiene la tierra que nos dieron, dijo Abundio. El sol de abril en la costa de Guerrero pega de frente a esa hora y levanta un calor desde el suelo que se mezcla con el calor del aire y produce ese ambiente de horno que solo los que nacieron en esa costa saben aguantar sin doblar la cabeza. Abundio caminó derecho, con el paso lento y firme de siempre, mirando el horizonte como miraba siempre cuando iba hacia el mar. La cuenta de Dios no admite descuentos, dijo en voz baja, al viento o al sol o a nadie en particular. Ciro lo miró. ¿Qué, abuelo? Nada, mijo. ¿Qué vamos a ver qué hay? El terreno de la sal era exactamente lo que todos decían que era. 2 hectáreas de suelo blanco y agrietado, donde la tierra se había abierto en placas como la piel seca de un animal muy grande, con cada grieta llena de cristales de sal que brillaban cuando el sol les daba directo, y producían ese destello que desde lejos hacía pensar en agua, aunque no hubiera una gota. No crecía nada, ni un espartillo, ni una cactácea, ni siquiera el mezquite correoso que sobrevivía en todos los terrenos difíciles de la costa. La sal había saturado el suelo hasta profundidades que ninguna raíz podía atravesar. El único elemento vertical del terreno era un poste de madera viejo, astillado, sin función aparente, que se inclinaba hacia el sureste como si hubiera decidido apuntar hacia algún lugar específico, pero ya no recordara cuál. Abundio y Ciro se pararon en el borde del terreno. Los dos miraron en silencio durante un momento. ¿Y aquí vamos a vivir, abuelo? Aquí vamos a trabajar, dijo Abundio. Donde vivimos, lo resolvemos después. Lo que tenían para vivir inmediatamente era el cuarto que les prestó doña Refugio, vecina del pueblo de Teocuitatlán, que había conocido a Abundio en los años en que él iba al mercado del puerto a vender el poco camarón que le daban como parte del pago. Doña Refugio era una mujer de 70 años, que vivía sola desde que sus hijos se habían ido al norte, y que tenía un cuarto libre que ya no servía para nada, excepto para guardar cosas que tampoco servían para mucho.
Se los ofreció sin alquiler, a cambio de que Abundio le ayudara a arreglar la cisterna, que llevaba 2 meses sin sellar bien. Abundio arregló la cisterna el primer día. Después fue al terreno. La primera visita fue de pura observación. Caminó por las 2 hectáreas en silencio, con los ojos bajos, parándose aquí y allá para agacharse y tocar la superficie con los dedos. No recogió nada. No arrancó nada. Solo miró y tocó y olió, que es la manera que había aprendido de niño para conocer lo que uno tiene antes de decidir qué hacer con ello. Lo que notó fue lo siguiente. El color del terreno no era uniforme. En la zona central, donde el sol daba más tiempo directo y la evaporación era más intensa. La sal tenía un tono que no era exactamente blanco, sino algo más cálido, casi marfileño en las sombras de la tarde y levemente rosado cuando la luz del atardecer llegaba rasante desde el Pacífico. En la zona del borde norte, donde el terreno tenía una depresión muy suave, que Abundio estimó en no más de 20 centímetros de diferencia, el color era diferente, más intenso, más claramente rosado, con una superficie más lisa, como si el agua que en temporada de lluvias llegaba hasta ahí y luego se evaporaba, dejara un depósito diferente del que dejaba en el resto. Levantó una placa de sal del borde norte. La rompió. Por dentro, el corte era rosado. No uniformemente rosado, sino en capas finas, alternadas con blanco puro, como las páginas de un libro donde cada página fuera de un color levemente diferente. Abundio la olió. Puso la punta de la lengua. No era el sabor agresivo de la sal industrial ni el sabor plano de la sal de mesa. Era algo más complejo. Salado, sí, pero con un fondo mineral que se quedaba en la lengua unos segundos después de tragar. Con un regusto que se parecía al hierro limpio, al mineral, a algo que venía de muy adentro de la tierra. Ciro, llamó. El muchacho se acercó. Abundio le puso un fragmento pequeño de la placa rosada en la palma de la mano. Ciro lo miró, lo olió, lo probó con cautela. Se quedó mirando a su abuelo. ¿Qué es esto? Sal, dijo Abundio, pero no la sal que conocemos. Esa noche, en el cuarto de Doña Refugio, Ciro buscó en su teléfono. Buscó sal rosada México, sal de color minerales, sal de volcán Guerrero, sal artesanal Costa Pacífico. No encontró exactamente lo que buscaba porque no sabía exactamente qué buscar. Pero encontró algo. Un artículo de una revista de gastronomía de Ciudad de México sobre las sales de terroir, las sales con características geológicas específicas de cada región, que los chefs de alta cocina usaban como sal de finalización para añadir en el momento de servir los platos, y que se cotizaban en el mercado a precios que Ciro leyó 3 veces, porque pensó que el artículo tenía un error tipográfico. No tenía error tipográfico. Ciro se durmió con el teléfono en la mano y los números dando vueltas en la cabeza. Mientras tanto, en el rancho El Saus, don Victorino Arroyo Castañeda firmaba el contrato de la temporada nueva con el distribuidor de camarón de Acapulco. Era el mismo contrato de siempre, con el mismo comprador de siempre, con los mismos números de siempre. Don Victorino estaba satisfecho. Había resuelto el tema de Abundio, había ahorrado el salario de un trabajador mayor y había ampliado la zona de estanques hacia el norte sin el obstáculo de tener que pasar cerca del terreno de sal, que ya no era suyo ni de nadie que le importara. No pensaba en lo que cocinaba el sol en ese terreno. Nunca había pensado en ello. Lo que el chef Martínez del restaurante Vista Pacífico de Acapulco dijo cuando Ciro le mandó la foto de la sal rosada rota por dentro, cambió todo lo que parecía imposible de cambiar. Pero antes de contarle lo que ocurrió cuando ese chef llegó al terreno y puso la sal en su lengua, necesito pedirle algo.
Si esta historia ya le tiene el corazón apretado por ese hombre y por ese nieto que buscaba en el teléfono lo que el abuelo sentía en la punta de la lengua, regáleme un like ahora. Ese pequeño gesto ayuda a que esta historia llegue a más almas. Y si conoce a alguien que hoy siente que le dieron tierra muerta en lugar del pago que merecía, comparta este video. Ahora sí. Lo que ese chef encontró en la sal rosada de Abundio fue algo que en 20 años de cocina nunca había tenido en las manos. El chef Rodrigo Martínez dirigía Vista Pacífico, el único restaurante de Acapulco con reconocimiento en la Guía de Alta Gastronomía Mexicana, desde hacía 8 años. Era un hombre de 42 años, con el tipo de energía concentrada que tienen los cocineros de alto nivel. Siempre en movimiento, siempre pensando en lo siguiente, con una sensibilidad para los ingredientes que sus asistentes describían como casi animal. Porque él podía detectar si un limón había sido cortado hace 20 minutos o hace 2 horas con solo acercarlo a la nariz. Ciro le mandó el mensaje por Instagram, que era la única vía de contacto que el restaurante tenía pública, con 3 fotos. La placa de sal entera desde arriba, la placa rota mostrando el interior rosado en capas, y una foto de la mano de Abundio sosteniendo un fragmento con el terreno blanco al fondo. El mensaje decía: encontramos esto en un terreno de la costa de Guerrero. ¿Usted sabe qué es? El chef Martínez respondió en 4 horas. ¿De dónde exactamente es eso? Llegó 3 días después, en su propio carro, sin equipo ni asistentes, con una bolsa pequeña y cara de quien viene a confirmar algo que no quiere confirmar hasta verlo, porque si lo confirma va a tener que cambiar planes que ya tenía hechos. Se paró en el borde del terreno. Miró el blanco de las 2 hectáreas bajo el sol de la mañana. Caminó hacia la zona del borde norte que Abundio le había señalado. Se agachó. Levantó una placa. La rompió. Miró el interior rosado en capas. Se puso un fragmento pequeño en la lengua. Lo sostuvo ahí durante varios segundos con los ojos cerrados. Cuando los abrió, miró a Abundio. ¿Cuánto tiempo lleva este terreno así? Toda la vida que yo lo recuerdo, dijo Abundio. Más de 30 años que conozco esta costa. El chef asintió despacio. Lo que tiene aquí, dijo, y buscó las palabras con el cuidado de quien sabe que las palabras que está por decir van a cambiar algo. Es sal rosa de nitrato con perfil mineral de hierro y magnesio. La coloración viene de los óxidos de hierro del subsuelo, que el agua de lluvia arrastra hasta la superficie y que la evaporación concentra en capas. Pausa. En Europa hay 2 o 3 depósitos conocidos de sales con este perfil. En México no conozco ninguno documentado. Ciro tenía el teléfono en la mano, grabando, porque desde la primera noche en el cuarto de Doña Refugio había entendido que lo que estaba pasando era de la clase de cosas que conviene documentar. ¿Y vale algo?, preguntó Abundio, con la directitud de los hombres que han aprendido que preguntar lo que importa es más eficiente que esperar que te lo digan. Para un restaurante como el mío, dijo el chef Martínez, una sal de finalización con este perfil mineral y esta coloración natural vale entre 150 y 200 pesos el gramo en el mercado de restaurantes de alta cocina. Hizo una pausa para que el número tuviera el espacio que necesitaba. 1 kilo son 150,000 pesos mínimo. Y un terreno de 2 hectáreas bien manejado puede producir entre 2 y 4 toneladas de sal por ciclo anual, dependiendo de la estación y del método de cosecha. El silencio que siguió tenía la calidad específica del silencio del terreno de sal en la mañana, cuando el viento todavía no ha llegado y la única cosa que se mueve es el calor que sube de la tierra blanca. Ciro hizo el cálculo en el cuaderno que siempre cargaba. Lo hizo 2 veces,
Después levantó los ojos hacia su abuelo. Abundio miraba el terreno. Miraba las placas de sal rosada del borde norte, las mismas que había visto toda la vida desde lejos cuando pasaba por el camino al rancho y que nunca había pisado porque ese terreno no era suyo, y nadie le había dicho que valiera la pena pisarlo. Agachó la cabeza. Recogió del suelo un fragmento de sal rosada del tamaño de su pulgar. Lo puso en la lengua. Cerró los ojos. Sonrió. Por primera vez en muchos días, sonrió. Lo que el hombre desprecia, dijo en voz baja, Dios lo exalta. El chef Martínez lo miró. Algo en la expresión del viejo arriero, en la manera en que tenía la sal en la boca como si fuera algo sagrado, le produjo una emoción que él describió después a sus asistentes como la única vez que en 20 años de cocina me dio ganas de llorar frente a un ingrediente. ¿Cuándo podría tener el primer lote listo?, preguntó el chef. Dame 3 semanas, dijo Abundio. El chef Martínez publicó en su cuenta de Instagram, 6 semanas después de la visita al terreno, una foto de un plato de ceviche con escamas de sal rosada encima que captaban la luz del restaurante de una manera que hacía que el plato pareciera cubierto de pequeñas joyas. El texto decía, Sal rosa de Guerrero, cosechada a mano por don Abundio Mixtega, Costa Pacífico. El tesoro más inesperado que he encontrado en mis años de buscar ingredientes. La publicación tuvo 4,000 reacciones en 12 horas, y los comentarios de chefs y gastronautas de Ciudad de México y de otros países llenaron la sección de preguntas con variantes de la misma pregunta. ¿Cómo conseguirla? ¿Dónde pedirla? ¿Cuánto costaba? El chef Martínez mandó a Ciro los mensajes al día siguiente con una nota. Tu abuelo necesita una página de internet y una cuenta de ventas. Hoy. Ciro tenía 15 años y había aprendido a usar las redes sociales en la telesecundaria del pueblo. Creó la página en 2 horas. La cuenta de banco la abrió con ayuda de Doña Refugio, que firmó como representante porque Ciro era menor de edad, y que cuando Ciro le explicó para qué era, se quedó mirándolo durante un momento antes de decir, tu abuelo siempre supo cosas que los demás no sabían. Yo siempre lo dije. La noticia llegó al rancho El Sauz por la misma vía que todas las noticias que llegan de afuera adentro en un rancho costero. Por el distribuidor de Acapulco, que lo había visto en las redes y que fue a comentárselo a don Victorino el siguiente miércoles, cuando llegó a recoger el lote de camarón. Don Victorino escuchó. No dijo nada. Cuando el distribuidor se fue, llamó a su abogado de Acapulco. El argumento fue el mismo que usan los que pierden y no lo quieren aceptar. Que el terreno había sido entregado como compensación de liquidación, pero que el valor del recurso natural que contenía no había sido incluido en la transacción. Que los recursos del subsuelo son diferentes de la tierra superficial. Que existían precedentes legales para separar la propiedad de la sal de la propiedad del suelo. El abogado de don Victorino presentó el argumento ante el juzgado de Acapulco. El abogado de Abundio, que era el mismo que Ciro había encontrado en internet buscando abogado laboral guerrero gratuito, y que resultó ser un pasante de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, que tomó el caso porque le pareció interesante. Respondió con 3 cosas. Primero, la escritura del terreno entregada por don Victorino no hacía ninguna exclusión de recursos naturales. Segundo, la sal en la superficie de un terreno privado es parte de ese terreno según el Código Civil. Tercero, la Ley Federal de Recursos Salineros establece que la sal extraída de terrenos privados pertenece al dueño del terreno, no al Estado. Cuando la extracción es artesanal y no supera ciertos volúmenes anuales. El juez leyó los argumentos. Leyó la escritura. Negó la medida cautelar que don Victorino había solicitado. Pero la tierra, que siempre cobra lo que el hombre cree que evitó pagar, siguió trabajando.
3 meses después de que la disputa legal se cerrara en favor de Abundio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó una inspección de rutina en los estanques camaroneros del litoral de Guerrero. Era una inspección que se programaba cada 2 años y que en la mayoría de los ranchos pasaba sin mayores consecuencias, porque los niveles de antibióticos y de agentes químicos en el agua se mantenían dentro de norma, o al menos dentro de lo que la norma podía detectar en una inspección estándar. En el rancho El Saus, la inspección no fue rutinaria. Los niveles de oxitetraciclina en el agua de los estanques 5, 9 y 11 superaban en más del doble el límite permitido. Los niveles de cloranfenicol en el estanque 12, el mismo cuya red rota le habían descontado del bono a Abundio, eran los más altos de todos los ranchos inspeccionados en el ciclo. La COFEPRIS ordenó la suspensión inmediata de la operación en esos 4 estanques y la cuarentena del producto que estaba en proceso de cosecha. El distribuidor de Acapulco canceló el contrato de la temporada ese mismo día. Don Victorino contrató 3 abogados y pagó a 2 consultores de crisis. El proceso de suspensión duró 5 meses. Cuando los estanques volvieron a operar, el distribuidor de Acapulco ya tenía otro proveedor y los precios de camarón habían bajado lo suficiente para que el margen del rancho ya no diera lo que había dado antes de la suspensión. Y durante esos 5 meses, los camiones de restaurantes y distribuidoras gourmet, que antes pasaban de largo por la costa de Guerrero sin detenerse, empezaron a aparecer por el camino de terracería que llevaba al terreno de la sal. No a buscar camarón. A buscar las escamas de sal rosada de Abundio Mixtega Salinas, que el chef Martínez había puesto en el mapa de la gastronomía mexicana con una foto en Instagram y que tenían lista de espera de 2 meses para el siguiente lote. Hoy, si uno maneja por la costa de Guerrero hacia el sur de Teocuitatlán y detiene el carro en el kilómetro donde el camino de terracería se bifurca hacia el mar, puede ver en la distancia algo que no estaba ahí hace 2 años. Una pequeña construcción de bloc con techo de lámina, a la sombra de un par de árboles de cazahuate, que Ciro plantó el primer mes porque dijo que si iban a trabajar en ese terreno, necesitaban sombra. Al lado de la construcción, el rectángulo de tierra blanca que siempre fue la tierra muerta, sigue siendo blanco y brillante y sin una planta encima. Pero ahora es blanco de otra manera. El blanco de algo que trabaja, no de algo que está muerto. Abundio cosecha sal 2 veces al año. En la temporada seca, cuando la evaporación es máxima. Lo hace con las manos y con una pala de madera que Ciro le diseñó, siguiendo un tutorial que encontró en internet sobre cosecha artesanal de sal en Portugal, adaptado a las condiciones del Pacífico mexicano. El proceso es lento y manual, y eso es parte de lo que los chefs pagan. La sal de Abundio tiene la certificación artesanal que ningún proceso industrial puede darle. El primer certificado de calidad llegó desde la Secretaría de Agricultura 9 meses después de la primera venta. El segundo, el de producto orgánico sin aditivos, tardó otros 6 meses, pero llegó. Ciro lo pegó en la pared del cuarto de trabajo con cinta adhesiva y le tomó una foto para mandársela a su mamá a Acapulco. Su mamá regresó de Acapulco al año y medio. No porque Ciro le pidiera que volviera, sino porque el pequeño negocio de la sal necesitaba a alguien que llevara las cuentas de manera más formal de lo que Ciro, que todavía estaba en la preparatoria, podía hacer sin descuidar los estudios. Ella lleva las cuentas ahora. Tiene su propio cuarto en la casa que construyeron en el terreno, que ya no es solo la construcción de bloc, sino una casa de 3 cuartos con piso de cemento y una cocina de gas que Abundio había querido desde que llegó a la costa de Guerrero 27 años atrás. Doña Refugio sigue en su casa del pueblo. Abundio le lleva sal todas las semanas, la cantidad que ella usa en el mes, sin cobrarle nada. Doña Refugio dice que es demasiado. Abundio dice que no hay precio para quien abrió la puerta cuando había que abrir.
Don Victorino Arroyo Castañeda opera el rancho El Saus, con 3 estanques menos que antes, y un margen que cubre los costos, pero ya no los excede con la holgura de antes. Pasó una vez por el camino de terracería en su camioneta doble cabina, y vio la pequeña construcción y el terreno de sal con el letrero que Ciro había pintado a mano. Sal Rosa Mixtega. Cosecha artesanal. Siguió de largo sin detenerse. Pero 3 personas del pueblo que estaban en ese camino lo vieron pasar y vieron su cara. Y en el mercado del jueves siguiente lo contaron de la manera en que se cuentan esas cosas en los pueblos de costa. Sin adornos. Con la precisión de quien sabe que la verdad sola ya es suficiente. Ciro tiene ahora 16 años, y este año entró a la preparatoria en Acapulco con una beca del municipio que consiguió con las calificaciones que sacó en la telesecundaria. Estudia agronomía con énfasis en recursos naturales. Dice que quiere aprender a encontrar más terrenos como el de su abuelo. Dice que México tiene mucha tierra que todos llaman muerta y que probablemente solo está esperando a alguien que sepa leerla. Abundio dice que eso ya lo sabe hacer, que para eso no necesita universidad, pero que la universidad está bien para aprender a decírselo al mundo en los idiomas que el mundo entiende. Moraleja: lo que el hombre desprecia, Dios lo exalta. Don Victorino miró 2 hectáreas de sal blanca y vio tierra inútil que usar para cerrar una deuda que no quería pagar. Miró 27 años de conocimiento acumulado en las manos de un viejo arriero. Y vio un costo que eliminar, firmando una escritura que nadie, según él, iba a volver a leer. No sabía que esa escritura era el único documento que iba a proteger a Abundio. No sabía que esa tierra que llamaba muerta cocinaba todos los días, bajo el mismo sol que él miraba desde el aire acondicionado de su camioneta. Algo que los mejores cocineros del país llevaban años buscando sin saber dónde estaba. Así como Abundio, a veces la vida nos entrega lo que parece maldito, lo que brilla pero no sirve, lo que todos llaman muerto y nadie quiere tocar. Y debajo de ese brillo que nadie quería tocar, hay capas rosadas de mineral y tiempo que esperan las manos correctas para salir. El don de Abundio no vino de la suerte. Vino de una vida entera poniendo la lengua en la tierra para saber qué había ahí. De la costumbre de no pasar por ningún lugar sin preguntarle qué tenía para decir. Recuerde, donde el hombre pone un punto final creyendo que ganó, Dios escribe todavía otra página. Y esa página a veces tiene el color de la sal rosada en el sol de la costa de Guerrero. Y sabe amar y a justicia y a todo lo que lleva mucho tiempo esperando ser encontrado. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia. De verdad, gracias. Cada minuto que usted me regala es un minuto que elijo honrar con la mejor historia que puedo contar. Y la historia de Abundio y de Ciro y de la tierra que todos llamaban muerta es de las que uno recuerda. Si esta historia le movió algo por dentro, déjeme un like y comparta este video con alguien que hoy necesite recordar que la tierra que le dieron no es el límite de lo que puede lograr. La próxima historia ya está en camino. Y le adelanto que lo que ese patrón le va a hacer al anciano en los primeros minutos, nadie lo va a poder creer. Hasta pronto.